Muy buenas, bienvenidos. Vamos a seguir con la secuencia de videos utilizados para las clases que estamos del curso. El video anterior trabajamos la parte de la transformada de Fourier, vimos algunos ejemplos. Vamos a continuar con el tema, vamos a desarrollar algunas cosas interesantes, así que vámonos. Voy a compartir acá y ahí deberían de tener visualizado. Vamos a ver. Bien, vamos a trabajar unos ejercicios todavía de la parte de transformada. Viendo acá, la vamos a compartir aquí con la figura uno. Esta. Vamos a calcular la transformada de Fourier de esta función. Porque me interesa toparnos con el espectro de ella. Es un espectro muy interesante, ver la parte, cómo interpretar el espectro de magnitud y cómo interpretar el espectro de fase. Bien, vamos a tomar acá esto, llamarle este ejemplo uno. Un poquito grande esta imagen. Eso y ahí queda mejor. Muy bien. Si esa fuese la señal y yo quiero calcular el espectro y trabajarlo, también podemos usar, por ejemplo, la propiedad de derivación para el análisis, el cálculo de espectros y el uso de esta propiedad prácticamente similar prácticamente igual, perdón, al que utilizamos o al uso que se le dio cuando se quiere hacer análisis de coeficientes de serie de Fourier. Entonces acá, digamos, vamos a hacerlo de esa forma. Voy a usar este grafiquito para representar la primera derivada de la función. Ahora, esta derivada va a ser el mismo trabajo. Como es una función que es solo uno entre -1/2 y 1/2, y todo el resto es cero, y la variación de la función es cero, excepto en las discontinuidades, la derivada de la función va a ser entonces representada como un delta Dirac acá, en 1/2, negativo, y ven que aquí pasa de 1 a 0, entonces esto va a ser como un delta Dirac en esta posición. En ambos casos, la diferencia de valor que hay en la discontinuidad es de 1. Entonces este vamos a verlo como un delta Dirac positivo desplazado en 1/2. Y este sería, bueno, 1/2, 1/2. Aquí sería menos un delta Dirac desplazado en 1/2. Si esto es el tiempo, aquí estaríamos viendo a x'. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es la misma, o la metodología es la misma. Si yo calculo el espectro de esta función x', entonces este espectro sería, voy a llamarle así para hacer referencia. El espectro de x' sería la transformada de Fourier de la derivada de x. Por definición sería la integral de menos infinito a infinito. Bueno, voy a ponerlo así primero. De la primera derivada de x e a la menos j omega t de t. Esto sería igual a una integral donde colocando lo que es x', visto como lo dejamos, sería un delta Dirac que estaría desplazado en 1/2 menos un delta Dirac desplazado en retardo 1/2
E a la menos j omega t de t. Ya me pasé mucho. No me gusta esto, entonces voy a pasarlo para... Usamos la propiedad de muestreo del delta Dirac para resolver la transformada aquí o resolver la integral como tal. Lo que resultaría es la función e a la menos j omega t, que es la que multiplica los delta, se va a ver muestreada donde el delta tiene el valor de infinito y a la hora de integrar esa muestra por el delta Dirac, el resultado va a ser e a la menos j omega, el tiempo donde el primer delta, si es infinito, es en un medio, entonces va a ser e menos un medio, menos e a la menos j omega, y el delta sería en un medio positivo. Vean que, bueno, de hecho aquí se puede visualizar, ordenando un poquito esto, detrás de esta relación de dos exponenciales complejos, hay una equivalencia que se puede usar, que es la equivalencia de la identidad de Euler de la función sen. Vean que si yo tuviese aquí un 2j dividiendo, esto sería el C equivalente a sen de omega medios. Entonces, si yo tengo ese 2j ahí que necesitaría para esa equivalencia, pongo arriba multiplicando y ya queda la misma expresión. Y ya podría entonces decir que el espectro de la primera derivada sería 2j, la función sen de omega medios. Vean que esa función, el espectro es puramente imaginario, porque si ustedes ven arriba, la función, la primera derivada es una función impar. Entonces, al ser una función impar de valor real, en la parte real del espectro de ella es cero. Calza perfecto con el asunto, con la parte de simetrías. De nuevo, es igual que cuando se vio la parte de la serie, perdón. Eso es súper genial en ese sentido. Ahora, vámonos ahora a usar la propiedad de derivación. La propiedad de derivación lo que dice es, si usted multiplica j omega por el espectro de la derivada, eso es igual, ay, perdón, no, la definí al revés. J omega por el espectro de la función sin derivar es igual al espectro de la función derivada de x de t. Por lo tanto, si yo lo que quiero es determinar el espectro de la función x de t, que era el objetivo, lo que tendría que tomar es 2j sen de omega medios y dividirlo entre j omega. Vean que aquí este j y este j se cancelan. El 2 que está arriba, yo lo puedo ver como si fuera un medio dividiendo, que es lo mismo. Y la parte más chiva de este caso, por los números y por los valores que tiene, calza perfectamente con lo que sería la función sa de omega medios. Ahora, vamos a ver, vamos a copiar esto. La función sa, bueno, esto llamémosle 2. Ahí está bien. Pues ven que x de t es una función que tiene simetría par. Por lo tanto, el espectro, la parte imaginaria, bueno, al ser par y ser de valor real, la parte imaginaria es cero. La función sa de omega medios no va a darme nada que tenga valores que produzcan parte imaginaria. Es puramente real. Eso es perfecto. Entonces, si vemos la función sa de omega medios,
Mm, va a ayudarme acá con un de estos. Entonces vean que la función SA es la que conocemos, es una función que para nosotros deberá ser muy conocida. Vale uno cuando el argumento vale cero y después, ya que arriba lo que tengo es una función sen trigonométrica, si es así, en cada pi, 2pi, 3pi, la función SA va a valer cero porque el sen vale cero. Ahí están los ceros de ese espectro. De hecho, lo que me gustaría, yo el otro día estaba revisando, pero yo no lo puedo escalar es que eso es lo que, yo aquí le digo, ¿de dónde a dónde? Mm, realmente está como complicado, me parece. Creo que no lo tiene, o sea, algo así. Ujú, está bien así. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo lo que tengo que es dividir entre dos, eso lo que va a provocar es que la frecuencia sea más lenta. Entonces, eso de hecho lo que va a hacer es que los ceros ahora se den en 2pi, 4pi, 6pi. Entonces, vean que aquí, si yo vengo y divido entre dos, el primer cero va a estar en 2pi, menos 2pi, 4pi, menos 4pi. Esta función, así como está, no me da una relación, es porque no puedo ajustar los ejes y no creo, no sé cómo acá. Entonces voy a hacerlo manualmente. Si yo multiplico esto por 10, ya esto me da visualmente una relación de lo que me serviría para lo que quiero que veamos. Listo. Vean que esta función es el espectro. El espectro a veces es real siempre, pero hay valores de frecuencia donde el espectro es positivo y hay valores donde el espectro es negativo. Si yo lo que quiero es el espectro de magnitud, lo que voy a ver es a esta función donde es negativa, los valores van a ser positivos y así. Entonces, de hecho, nada más, si no me equivoco, este Desmos debe de tener acá en las funciones, creo que sí lo tiene, la función de valor absoluto. Ay, que no estoy 100% seguro, vamos a ver. Mode, si no, estoy casi seguro que es exactamente. Vamos a hacer esto un poquito más grande. De hecho, ahí, ah, no lo entendió. Ah, no, no es la que pensé que sí. Ups. Ok. Eh, no, no lo tenemos. Pero hay una forma de sacarlo. Ah, bueno, no, aquí está. Uy, qué bien. Esa sería la función. De hecho, voy a graficar también por aparte acá el espectro. Entonces ven que lo único que sucedería es, donde el espectro es positivo, la magnitud es igual. Y donde el espectro es negativo, de ahí nada más se refleja aquí. Negativo pasa a ser positivo en estas partes. Esta función sería el espectro de magnitud, que es lo que tenemos graficado acá al lado izquierdo.
Vean que si voy a ver la gráfica, esta, si estoy, digamos, si yo vengo aquí, puedo ver dónde está. Creo que sí puedo. Vamos a ver. Ok, es que está medio lento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá tiene que ser, no está, no estoy agarrando puramente el punto, pero más o menos. Ahí eso es, pero sí, o sea, 6.28. Estoy, digamos, ese primer cero es en 2pi, este de aquí es en menos 2pi y así. El siguiente es en 4pi, 6pi, 8pi y esta es la función de espectro de magnitud. Algebraicamente eso es algo complicado de establecer. Algebraicamente, si no hay algo así que yo pueda usar, si yo quiero definir el espectro de magnitud de esto, y realmente lo único que puedo decir sería es la magnitud de la función sa de omega medios. Porque es a trozos. Y es en unas partes en que aparece el efecto del valor absoluto, en otros no. Eso es un desastre para poderlo dar como una función. La mejor es, la única forma que se me ocurre es así, de centro. Ahora, el espectro de fase, vamos a ver, veamos incluso acá, y vamos a tirarlo acá. Entonces vean esto, cuando un número es real, y aquí todos los valores del espectro son reales, la fase que tiene un número real solo puede ser dos valores, cero si el número es positivo y 180 o pi radianes si el número es negativo. Entonces, por ejemplo, asociando acá, la fase de este espectro entre este punto que era menos 2pi y este que es 2pi va a ser cero, que es exactamente el cero que está acá, entre menos 2pi a 2pi. Luego, de 2pi a 4pi, el espectro es negativo, por lo tanto ahí la fase es pi. Entonces es por eso que vean que aquí viene cero, pi, ahora otra vez el espectro vuelve a ser positivo, entonces cero, luego vuelve a ser pi, cero, y el lado izquierdo es igual. Vean que aquí es pi, cero, pi, cero. De hecho, esto es lo que, digamos, lo que uno puede manejar. Vean que así como está, el espectro de fase no es impar y debería serlo, porque la función es simétrica, par y real, x de t. Entonces, el espectro de fase debería ser impar, debe de cumplir esa simetría. Pero es que la fase hay cosas truculentas, a veces no se observan directamente. Recuerden que a nivel polar, el ángulo de pi radianes es igual que menos pi radianes. Entonces vean que toda esta parte izquierda yo la puedo reflejar sobre el eje X y dibujarlas como valores de fase negativos. Serían equivalentes, es lo mismo. Y ahí sí, si la parte de frecuencias negativas está reflejada comparada con la parte de frecuencias positivas, tengo un espectro impar de fase y un espectro de magnitud par, que eso es lo que sucede cuando se cumple la simetría hermítica y en este caso también, sobre todo la simetría hermítica. De hecho, con solo eso debe suceder. Pero además en este caso tenemos espectro puramente real, que eso viene asociado al tener simetría par con ser de valor real. Perfecto. Entonces ese era el primer ejemplo que quería ver acá. Ahora, vamos a ver, un segundito. Listo. Vamos a ver el script. En MATLAB. Quiero este otro ejercicio. Esta es la función, este es el espectro, este es el espectro de magnitud y este es el espectro de fase. Esta función está definida aquí arriba algebraicamente.
Vamos a tomar este ejercicio. Vamos a llamarle ejemplo 2. Por aquello. De una vez. Fourier es es muy interesante y va a dar demasiadas herramientas para el análisis de ingeniería, pero de un nivel inesperado, ejemplo, sobre todo en adelante, en el futuro, en sus siguientes cursos. Ahora, si yo tengo esta señal, vean ahí, x de t está dado por 1 más coseno de pi t por u de t más 1 u de menos t más 1. Vamos a buscar una forma de construir y entender gráficamente quién es esa función. Ahí está la forma gráfica en la esquina izquierda superior. Pero vamos a entender por qué se ve así de forma gráfica. Vamos a tratar de construirlo en décimos y razonar un poquito de eso. ¿Qué son mis ciudadanos? Acá. Ok. Ok. Vamos. Vamos a empezar primero. Vean que eso, la forma de tratar de primero visualizar funciones como esta, es verlo como una función compuesta de la multiplicación de 3. No logro, vamos a ver, tirarlo así. Ok, yo creo que ahora sí. Bien, genial. Así no lo logro, obvio. Listo. Tengo un escalón unitario multiplicado por otro escalón unitario multiplicado por un coseno más un offset o más una constante. ¿Ok? Bien, veamos. ¿Quién es el primer escalón unitario? Es un escalón. Si yo tengo el escalón unitario, por definición es la función, vale 1 para x mayor a 0 y vale 0 para x menor a 0. Ujú. Pongámosle un poquito de color. Bueno, o sea, eso es acá. Pongámosle un poquito de grosor para que se vea esto más llamativo. Ese es un escalón U de t. Si yo quiero que ese escalón, tal como está ahí, se adelante un segundo en adelanto es que se va a mover hacia la izquierda, tal cual. De nada más aquí, esto va a empezar desde -1 y esto desde 1, negativo también. Y ahí si quisiera poner, eso va a ser x igual a 1, podría incluso empatarlo. No es del todo necesario, pero puedo empatarlo así, para que se vea la formita así como el escalón. Ahora, el otro escalón, ahí hay un efecto de inversión en el tiempo más un desplazamiento. Ya hemos visto cómo analizar esto. La forma adecuada de analizar esto es primero factorizar ese menos al argumento de la función e interpretarlo con esa factorización. Entonces, esto es un escalón que luego
se invierte y luego de esa inversión se desplaza en retardo un segundo. Y esto es equivalente, es exactamente lo mismo que esta función, pero ya me permite, como de una forma descompuesta, interpretar al final cuál es el desplazamiento correcto que estoy representando en ese u de t de menos u de menos t más 1. ¿De acuerdo? Ahora, si eso es así, digamos que vamos a aplicar entonces la inversión. La inversión lo que va a decir es, va a ser igual a uno, pero para los x menores a cero. Y va a ser igual a cero para los x mayores a cero. Vamos a ponerle el mismo color para que entonces... Bien. Entonces, esa función sería la inversión así. Ahora, una vez que está invertida, vean que el desplazamiento sería uno a la derecha. Entonces, al hacer ese desplazamiento uno a la derecha, esto empezaría en uno y esto en uno. Y si quiero hacerle el mismo tratamiento que le hice ahí, sería de esta forma. Solo ajustemos color para que se vea. Entonces, vean que son dos funciones que al multiplicarlas de esos dos escalones unitarios, hay mucho espacio en el tiempo donde la multiplicación es cero por algo. De hecho, a la hora de multiplicar esas dos funciones, voy a representar aquí que sería el único resultado que no es cero es uno, y ese uno por uno, o ese uno viene de multiplicar uno por uno, y esa multiplicación de uno por uno se va a dar de menos uno en x hasta uno. Y todo lo demás va a ser cero. Entonces, para x mayor a uno y cero para x menor a menos uno. Vamos a poner todos estos en el mismo color. Entonces ahí verde. Perfecto. Entonces, a la hora de tomar esos dos escalones y multiplicarlos, lo que va a quedar es como un impulso rectangular. De hecho, eso es muy... Ese impulso rectangular se va a ver. Esta también es verde. Se va a ver así. Ese sería el impulso rectangular que tiene que multiplicarse por la función coseno de pi t más 1. Entonces, planteemos eso. ¿Quién sería coseno de pi x? Sería esa función. Ahora, este coseno de pi x hay que sumarle un 1 de offset. Entonces vean que al sumarle un 1 de offset, ese coseno va a ser siempre positivo, va a ir de 0 a 2. Entonces, si yo vengo aquí y le sumo 1, esa sería la función. Ahora, si usted agarra ese coseno más 1 y lo multiplica por el escalón unitario que está ahí, ya vamos a obtener la función x de t. Y esto es tan simple decirle que va a ser de menos 1 a 1 en x. Vamos a darle un color que no esté utilizado.
naranja, puede ser. Y fuera de eso, como a la hora de multiplicarse es el impulso rectangular, el resto del dominio vale cero, cero por la función, esa onda va a ser cero. Entonces, de ahí podemos, si quiero formalmente que quede bonita la gráfica, le digo que vale cero para x mayor a uno, también va a valer cero para x menor a menos uno y todo listo. Ah, es al revés, este es menor. Así. Les ponemos mismo color, grosor ahí. Y por eso, y por esa razón, de hecho voy a dejar esta tal vez ahí y voy a dejarla solo con un grosor muy pequeñito de muestra. Ese que está en naranja sería x de t. Aunque ya lo teníamos, pero de ya que me quedó tan bonito ahí, le damos mucho, algo de trabajillo, pero así se ve la función que tenemos que calcularle el espectro. Perfecto. Ahora, calcular ese espectro hay que pensar, bueno, primero es una función simétrica par, va a tener todo lo que hemos hablado, simetría, mítica, de valor real, la parte imaginaria tiene que ser cero y todo eso. Pero aquí la pregunta es cómo calculo ese espectro. Habría que integrar, digamos, de entrada, vamos a pegar esto, hacer un copy, digamos, podemos hacer, pensarlo de esta forma, al menos de entrada. Si yo quisiera este espectro, sería la integral de -1 a 1 de la función uno más coseno de pi t por e a la menos j omega t de t. Ese coseno de el uno em, digamos, si lo separamos en las dos integrales, sería e a la menos j omega t de t. Para paroquear un poquito esas tablas. Mm, No, 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 aquí lo mejor hay que resolver, integrar parejito. No hay mucha cosa que se pueda hacer, o hay algo que se me ocurra, ¿no? De todos modos, sí se puede, o sea, no es que no haya salida, de hecho, es que esa es la salida. Este exponencial normal, e a la menos j omega t entre menos j omega, evaluado de -1 a 1. Y este coseno que tenemos acá, que de hecho, no tenemos esa integral, pero ya nos hemos topado cómo resolver eso. Antes de resolverlo, vamos a cambiar a coseno de pi t por su expresión equivalente a través de la identidad de Euler. Eso lo que se trabajaría sería con e a la j pi t más e a la menos j pi t dividido entre 2 por esta, aquí me falta un dt. Ahora estos serían tres integrales.
Acá sería E a menos J omega menos E a la J omega entre menos J omega y ya evalúo. Ahora, acá tendríamos una integral que va de -1 a 1, que hay un medio, y aquí agrupamos. E a la J, pi menos omega t de t más un medio, y este entonces sería menos j, pi más omega. ¿Mm? Vean que acá, con el menos que tengo abajo, puedo hacer que esta representación de Euler, vamos a ver, puedo ajustar 1 entre omega. Y con el menos, esto quedaría como e a la j omega menos e a la menos j omega. Si uso el j que me faltaba, solo me faltaría un 2 que tendría que multiplicarlo, y ya tengo la identidad acá de un sen. Perfecto. Ahora aquí sería más un medio de e a la j pi más omega menos omega t entre j pi menos omega, esto va al lado de -1 a 1. Y vamos. Entonces aquí tendríamos 2 entre omega por la función sen de omega, correcto, más más devolvemos e a la j pi menos omega como, ajá, menos e la menos j pi menos omega entre j pi menos omega. Aquí hay un medio que he botado, más medio e a la menos j pi más omega menos e a la j pi más omega menos j pi más omega. Ahora vean que aquí esto sería algo más que se puede ir ajustando. Un 2 sa de omega más, aquí está el directo, el 2j está, y aquí la resta está bien. Entonces esto sería la función sen de pi menos omega entre pi menos omega. Ujú. Y de este otro lado la resta está al revés, pero abajo hay un signo que puedo usar para que quede en el orden correcto según la identidad de Euler. Entonces esto también va a quedar nada más como más sen de pi más omega entre pi más omega. Entonces vean qué bonito. Es una suma de dos veces la función sa de omega más sa de pi menos omega
más la función sa de pi más omega. ¿Ok? Ahí lo tenemos. A lo que quiero es sentarnos a intentar ver espectralmente cómo se ve ese espectro, valga la redundancia, desde aquí, desde un desmos, intentar graficarlo. De hecho, aquí lo tenemos, pero quiero desgranarlo y poquito a poquito. Ujú. Entonces, la función sa es sen de x entre x. De hecho, aquí no está esa función. Ah, hay algunas herramientas que sí las definen. Aquí están solo las básicas. Entonces, esta función está multiplicada por 2 nada más. Es una función sin, nada más. La otra función es a, o sea, sen de x entre x. Pero si ustedes ven la función sa, es una función para. Vean que aquí este menos omega lo que hay es una inversión. Entonces, si usted agarra la función sa y la invierte, queda ella misma. Lo único es que como está invertida la variable omega, este pi, en lugar de hacer adelanto hacia la izquierda, lo que realmente representa es un retraso. Entonces, ese retraso, para nada más ponerlo así, voy a ponerlo de esta forma. Entonces, aquí tengo esta función pi, o esa función sa con el desplazamiento, y la otra es la función sa más pi. De pronto ahí tenemos las tres funciones. Ahora lo único que toca es ver cómo se debería de observar la suma. Pero para eso debemos, nada más es de decirle, muestre. Voy a hacer grande la imagen. Vean que aquí las dos funciones A es la verde. Voy a ponerle algo a esto. Por lo menos que sea gran, grueso eso. La verde y la azul es 0 en 0. Entonces 0 más 0 más 2, el espectro va a valer 2 en ese punto. Debería de calzar acá, ven, vale 2 en la frecuencia 0. Luego de eso, hay otras, la suma de esto no es algo fácil de visualizar o que uno pueda intuir. Por ejemplo, ven que aquí las tres funciones se hacen 0 en 2pi. Entonces esa gráfica, si vamos a ver el MATLAB acá, no se ve, pero 2pi es 6 punto algo y es que está bien lento. Es este 0 de hecho, el primero. Ahí casi lo pego, pero entonces sí, está en 2pi, en 6.28 donde está. Es que está un poquito a la derecha. Entonces ven que tal vez es que aquí, a ver, lejos, este espectro en la escala del eje X está diferente a la escala del eje Y y se ve así, muy resaltado el valor del impulso en el centro.
Vean que de esta forma aquí se ve como más achatado, pero es un asunto solo de escala de los ejes. Si yo viniera aquí y hago una escala de magnitud solo para, no sé, por 10, ahora sí ese se parece mucho al espectro que tenemos allá. Entonces, vean que este espectro es muy parecido al que acabamos de ver hace un rato. Al final, lo que me interesa entender es, hay partes donde es negativo, partes donde es positivo. Por lo tanto, eso implica que los espectros de magnitud y de fase se vean como está en esta gráfica. El de magnitud solo es donde vale, donde era negativo aquí abajo, de ahí se hace positivo. Entonces son como brinquitos. Y el espectro de fase solo es cero o pi. Y va a valer pi donde el espectro era negativo. Entonces ven que es un espectro a nivel de comportamiento, fase y magnitud muy parecido al del impulso rectangular de hace un rato. Ahí ya, entonces tenemos un ejemplo interesante. Listo. Creo, vamos a ver, que tengo otro por ahí que puedo incorporarlo para cerrar acá. Pues voy a dar un minutito de pausa para respirar, tomar un traguito de agua. Yo sé que como hacer un video es como ponerle pausa o adelantarlo, como quieran, pero incluso yo lo necesito un minutito. Listo, continuemos. Vamos a ver. Este otro ejercicio se ve la gráfica x de t pues, de esta forma. ¿Ok? Entonces vamos a resolver. Pero bueno, vamos aquí. Ay, ya que la hicimos, que de nuevo, como tan bonita, ¿cómo no la vamos a dejar por acá? Esto era 2C. Entonces, pongámosle este 3A y copiamos la imagen. Ah, ya perdí. Ahora sí.
Muy bien, listo. Ahora, esta función es una función que este, tiene su complejidad dependiendo por dónde se intente. Este espectro normalmente, primero vean que la función, vamos a ver, esto es algo que hay que manejar. Vean que aquí está el eje, voy a ponerle una rayita para que lo vean. Aquí está el eje del cero. Entonces vean que si usted se mueve y el cero está aquí, si observa los valores del lado derecho y ve la función y ve los valores del lado izquierdo, x de t es impar, cumple con esta simetría. Por lo tanto, el espectro va a ser puramente imaginario, la parte real va a ser cero. Eso está muy bien. Ahora, de hecho, por eso es que la fase, si ustedes ven estas fases, son pi medios o pi medios. Pi medios o menos pi medios son los únicos ángulos que hay de fase. Tiene todo sentido. Esos son los ángulos cuando un espectro tiene la parte real cero. Ahora, ¿cómo trabajar esto? Aquí, este es un ejemplo donde realmente usar la propiedad de derivación es muy o sea, es una forma de trabajarlo bastante más simple. Entonces vamos a intentar cómo quedaría. Voy a poner aquí unas cotas, las necesarias. Creo que nada más con esta, dos. Sí, con eso es suficiente. Ahora, ¿cómo quedaría la primera derivada? Entonces, antes de menos 2 la función vale cero. Entonces, o no vale menos uno pero no cambia. Entonces, su derivada va a ser cero. Después de 2 también. Entre menos 2 y 2 tengo funciones lineales cuya pendiente es la derivada. Y vean que ahí es cambio de uno. Por cada uno en X, cambio uno en Y. Entonces eso significa que la pendiente va a valer uno en todo ese intervalo. Sin embargo, hay una discontinuidad metida en el tiempo cero que va de uno a menos uno. Entonces eso lo vamos a modelar con un delta Dirac acá, justo en el cero, pero escalado por una constante de menos 2. Esa es la primera derivada. Ahora, aquí hay un truquillo que hay que usar, que es muy útil. Veámoslo así. Esa función por combinación lineal, la primera derivada, yo la puedo ver como la combinación lineal de dos funciones, donde esas dos funciones son el escalón rectangular, el impulso rectangular, y un delta Dirac solito por aparte. Entonces, si yo sumo estas dos funciones juntas, es x', la primera derivada. Eso es definir una combinación lineal. Si a esta yo le llamo y, digamos solo por ponerle un nombre, y esta le llamo m, lo que estoy definiendo es que la primera derivada es igual a y más m. Aquí la parte interesante es que yo puedo venir y decir, la primera derivada de y se puede definir sin problema. ¿Quién sería la primera derivada? Sería un delta Dirac acá, menos 2 positivo, y un delta Dirac acá en 2
Y vean que es de tamaño 1, entonces este sería un delta en t más 2 y este un menos delta en t menos 2. Digamos que a esta función, entonces se le daría, para ponerle un nombre, sería y'. ¿Ok? Ya ahí tengo representadas un planteamiento para utilizar las derivadas y así con ellas calcular el espectro de X. Entonces vamos a ir en orden. Vamos a calcular primero el espectro del y de j omega prima, que sería integrar la función de allá abajo, la que está dibujado como en naranja. Entonces esto sería la integral de menos infinito a infinito del delta Dirac que tenemos ahí, t más 2 menos, eso sería, esto están en 2, entonces eso sería e a la menos j omega en menos 2 menos e a la menos j omega en 2. Esto si estuviese dividido entre un 2j, me permite ser entonces la función sen de 2 omega por 2j. ¿Todo bien? El espectro y de j omega es igual al espectro de la primera derivada dividido entre j omega por propiedad de derivación. Por lo tanto, entonces, 2j por la función sen de 2 omega entre j omega, j y j se va, y vean que aquí si yo pongo un 2 y aquí un 2, eso sería 4 veces la función sa de 2 omega. Vamos bien. De hecho, vean que y de t es par, por eso es que este espectro, la parte imaginaria es cero. Va calzando hasta eso bien. Perfecto. Ahora, ¿quién sería el espectro de m? El espectro de m sería la integral de menos infinito a infinito de menos 2 delta Dirac e a la menos j omega t de t. Eso sería menos 2 por e a la 0, de hecho sería menos 2. Ahora, el espectro de la primera derivada de x, de ahí sería el espectro de y de j omega por linealidad más el espectro de m de j omega. Eso sería menos, bueno, ponerlo en el orden correcto. 4 la función sa de 2 omega menos 2. De hecho, es que la primera derivada, vean que también es par. Esto sigue siendo real, todo perfecto. Y ahora el espectro de x va a ser 4 sa de 2 omega menos 2. Todo esto dividido entre j omega. Entonces esto lo podríamos poner el j arriba, digamos, para que no se vea feo. Le cambian los signos, entonces eso sería, se vería como 2 entre omega menos 4 entre omega por la función sa. El problemilla de este espectro es que este espectro, si lo evalúo en cero, tiene un problema. Sa en cero vale 1.
uno entre cero se indefine y 2 entre cero se indefine y daría infinito. Y esto no puede ser infinito. Entonces significa que este espectro en cero tiene algo que no calza. Entonces esto lo que vamos a tratar de ver es cómo interpretar eso. Copiar, pero de hecho la que quiero copiar es esta. Lo que quiero que entiendan es que ahí ya encontré una forma, digamos, una función espectral, pero esa función espectral tiene un problema porque algebraicamente o por definición no puedo definir ahí el espectro en cero porque no está definido. La solución no es válida para omega igual a cero. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué valor tiene x de cero? ¿Puedo calcularlo directamente? El x de cero era la integral de la función x por e a la menos j 0t de t. Es como calcular específicamente nada más el valor espectral en cero, en omega igual a cero. Entonces vean acá, es lo que la clase anterior les decía. Este valor del espectro está asociado al área bajo la curva de la función. Entonces aquí el área bajo la curva, vean acá, es esto y esto, y ahí sigue de forma infinita. Pero del lado izquierdo está esto acá y esto, y ahí sigue de forma infinita. Y son equivalentes. De hecho, el área bajo la curva de x es cero. Esto es cero. Entonces vean que x de j omega, realmente hay que decir que cero para omega igual a cero y es j entre 2 omega menos para el resto de la función. De hecho, si ya vamos a tratar y definimos la gráfica de esto, este, vamos a tratar de verlo en un décimos, a ver que nos dé un poquito de orientación gráfica para tratar de visualizar eso. Voy a graficar como por partes esto, igual que normalmente esa es la estrategia. ¿Qué es un 2 entre x? El problema de x, así como está, bueno, de hecho esta función sí medio lo interpreta, pero voy a graficarlo del lado para x mayores a cero y después damos vuelta. Ahí tengo un 2 entre x. Es cierto, conforme x se acerca al cero, tiende a infinito. Pero en el infinito, eh, pero en el cero, tiende a infinito y ahí el espectro es donde, eso es algo que ya vimos, que de hecho el espectro en cero es cero. Entonces, ahora si a esto le resto la función sen, era de 2, era de 2. Creo que yo, era esa de omega. Vamos a revisarlo bien. No, ¿verdad? Yo desde aquí fue que Sí, claro. Ahí fue donde... Esto es un 2 entre 2 omega. Sí, 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 sí. Fijámoslo acá también. Entonces aquí sería 2x
que no nos hacía falta. Esto era, bueno, multiplicado por 4 entre X. Vean que de hecho ya la forma gráfica de la función es de esta forma. Ahí yo estoy graficando el espectro tal cual. Recuerden que eso es J por eso. Si yo le calculo el valor absoluto, de ahí nada más esta gráfica, en estos valores negativos se tendrían que convertir en positivos. Y de hecho ven que ahí es exactamente la función. Por eso así se ve el espectro de magnitud. Y si quiero ver el de fase, ven que aquí es valores negativos, pero recuerden que esto es imaginario por el J. Entonces, ¿cuál es el ángulo de algo que es menos J? Menos pi medios. Por eso ven que aquí este pedacito de la fase, de 0 a este punto, es menos pi medios, pero vean que ya aquí en adelante la función es positiva. Por eso de en adelante, J por un número positivo, el ángulo va a ser pi medios. Entonces, por eso aquí brinca a pi medios para allá. Como esta función es impar, pero sobre todo, realmente no es solo por eso, es porque es real. Los espectros de magnitud y de fase tienen que cumplir simetría par el de magnitud e impar el de fase. Y así completan la gráfica. Digamos, al lado izquierdo es un espejo simétrico par el de magnitud, y el del lado derecho es un espejo invertido en la fase. Por eso entonces se ve el reflejo invertido en valor para ese espectro de fase, haciendo simetría impar. Es un casito bonito, solo entender, y eso sí era algo muy especial en el cálculo, en el que, digamos, aquí espectralmente esto no me permite determinar cuál es el espectro en cero. Y noten que al calcularlo como tal, es muy clarito que en cero el espectro vale cero, porque el área bajo la curva de toda la función es cero en promedio, o es cero. Listo. Espero esos tres ejercicios muy sustanciosos, cositas ahí, gráficas, hay mucha cosa, o sea, esto se le saca tanto provecho y es formas de trabajar para cualquier otro caso, para que vayan entendiendo la idea, entendiendo formas de entrarlo en ejercicio, cosas interesantes y demás, sirva mucho. Nos vemos, hasta luego, pura vida.